Esta noche, en esta emblemática escuela de formación de quienes protegen el azul de la bandera, acompañamos un proceso de ascenso de quienes, como oficiales, llegan a un nuevo peldaño en sus carreras, a un nuevo espíritu de servicio y a un desafío más para entregarse por nuestro país. Esta es una ocasión para destacar el principio de la colaboración armónica entre las fuerzas. Las fuerzas existen por sus especialidades operacionales, por sus características propias, por su capacidad, por su gestión, pero sobre todo porque cada una cumple un papel fundamental en la protección estratégica de la patria. Es por eso que el principio de colaboración debe ser siempre armónico, siempre instrumental y siempre bajo el estricto apego a la Constitución y la ley. Todas las fuerzas deben estar siempre dispuestas a unirse, luchando contra el enemigo. Y cada una acompaña a otra en sus tareas. Y ese complemento uniforme es el que nos permite alcanzar los resultados que demanda la patria. Es esta colaboración armónica la que en estos casi 3 años de gobierno nos ha permitido asestar golpes formidables contra las disidencias de FARC, el ELN, el Clan del Golfo, los Pelusos, los Caparros, los Puntilleros y distintos frentes de disidencias como la Narcotralia o los Gaor. Es esa colaboración de las inteligencias la que perfecciona la capacidad letal del Estado para enfrentar a ese enemigo que pretende acallar al pueblo e intimidarlo. Es justamente esa capacidad de compartir conocimientos y esfuerzos lo que nos permite que aún en medio de la pandemia se tenga el trabajo humanitario y no se distraiga el trabajo operacional. La prueba más fehaciente de ello es que en los últimos 16 meses hemos llegado a las más altas incautaciones que ha registrado de droga nuestro país. Hemos alcanzado la mayor erradicación manual. Hemos alcanzado la mayor destrucción de laboratorios. Y hemos alcanzado también una colaboración multinacional que permite que campañas como la campaña Orión, que ya tiene 7 capítulos y más de 20 países, con el liderazgo de nuestra Armada, se constituya en la campaña multinacional más exitosa que haya existido en la lucha contra el narcotráfico en el hemisferio occidental. Ese trabajo hoy reconoce a esos oficiales que en el cumplimiento del deber han llevado esos principios de la colaboración armónica, lo han materializado y también han innovado en la articulación. Por eso, el principio constitucional que da la responsabilidad a las fuerzas de proteger el orden de nuestra Carta Política es lo que justifica cualquier modalidad de asistencia militar. Hoy podemos hacer referencia a la asistencia militar en medio de la pandemia, donde todas las fuerzas unieron su trabajo y llegaron a la Colombia profunda con pruebas, con medicinas, con material de protección personal y ahora con vacunas. Esa asistencia compartida es la que nos ha permitido tener en marcha
una operación sin precedentes para atender un estrago natural como el huracán Iota, que cruelmente golpeó a la isla de Providencia y a la isla de Santa Catalina, por supuesto, de manera un poco más leve a la isla de San Andrés. Ese archipiélago histórico e indivisible ha contado con el trabajo armónico de todas las fuerzas y ha tenido el liderazgo de la Armada Nacional. Hoy también se distingue ese trabajo. Y hemos podido llegar también en la asistencia militar a que veamos en muchos municipios, bajo jurisdicción de la Armada, la combinación de la seguridad con la inversión social y con la infraestructura que brinda calidad de vida. Por eso la distinción de los ascensos reconoce ese trabajo y reconoce que en los cuerpos de selección sea esa disciplina y la capacidad de entender la multidimensionalidad de la seguridad lo que abra el camino al más alto peldaño en la carrera de nuestra Armada y de todas nuestras fuerzas. Hoy Colombia necesita seguir fortaleciendo sus capacidades y ser cada vez más preciso y efectivo contra el narcotráfico, contra el terrorismo, contra el lavado de activos, contra la extracción ilegal de minerales, contra la explotación de personas, contra los crímenes que tanto nos duelen porque afectan a la niñez y la adolescencia. Todos juntos somos esta Colombia que nos lleva a abordar sin ningún tipo de ambaje el principio del Estado Social de Derecho. El trabajo de las fuerzas es entonces luchar contra cualquier forma de criminalidad y garantizar el orden constitucional y la aspiración del artículo 22 de nuestra Carta, que refleja que la paz es un deber y un derecho de obligatorio cumplimiento. Por eso en la Colombia de hoy debemos entender la dimensión de todos los derechos, pero siempre recalcar la exigencia de los deberes. Hoy más que nunca hacemos el llamado a respetar las expresiones pacíficas de los ciudadanos. Y digo pacífica porque son ausentes de cualquier forma de violencia. Pero también debemos actuar con firmeza frente a cualquier forma de criminalidad. Que no pretendan los criminales adornarse con epítetos o con figuras rimbombantes. El que atenta contra la infraestructura, el que atenta contra el patrimonio público, es un vándalo y es un delincuente. Quien le quita la vida a otra persona en esas estructuras ilegales es un asesino y un criminal. Quien secuestra, así sea temporalmente, a otro ciudadano, también es un secuestrador. Y por eso el Estado no puede ni claudicar ni legitimar ninguna forma de esas expresiones de violencia. Nuestra nación se hace grande en los principios de libertad y orden cuando garantiza que nadie está por encima de la ley. Y ese es el espíritu con el cual miles de hombres y mujeres se han unido a forjar sus carreras en las fuerzas de Colombia. Ese es el espíritu por el cual nuestro Ministerio de Defensa Nacional las acoge, reconociendo también el artículo 218, que hace esa diferenciación específica donde encarna en nuestra policía una fuerza de naturaleza civil. Pero todos, sin ningún tipo de duda, se unen para hacer grande los principios constitucionales. Nuestra Carta Política, nuestra Constitución de 1991, está cumpliendo 30 años
3 décadas y debemos reconocer en ella varias virtudes. Es tal vez la primera constitución de Colombia que no tiene como germen una confrontación o una guerra. Fueron muchas las constituciones que la antecedieron, donde quienes ganaban las confrontaciones imponían el orden constitucional sobre los demás. La Constitución del 91 es una constitución construida en el clamor de las urnas, en la claridad de la democracia, pero también reconociendo el valor de disentir y de ser capaz de forjar consensos. Ese quizás fue un símbolo que sin proponérselo quedó edificado con una presidencia tripartita, donde sin importar las diferencias ideológicas, fueron capaces de situarse como presidentes de esa asamblea para buscar un criterio de unidad. Por eso reconocemos en esa carta política principios como los establecidos en el artículo 2, el deber de las autoridades de proteger la vida, honra, bienes, derechos y libertades de todos los ciudadanos. Reconocemos una vez más el artículo 22, donde se expresa que la paz es un deber y un derecho de obligatorio cumplimiento. Recordamos también el artículo 44, que pone los derechos de los niños por encima de los derechos de los demás. Reivindicamos de manera clara esos artículos que le dan la misma prioridad de derechos a los extranjeros en nuestro país, con limitaciones legales, pero un alcance generoso. Reconocemos también en el artículo 333 que todas las empresas tienen una función social. Reconocemos también en esa carta que es fundamental para el entendimiento del trabajo democrático el principio general a partir del cual las fuerzas de la nación son garantes no solamente del orden público, sino del orden constitucional, y por lo tanto todas están autorizadas por la brújula de nuestro ordenamiento para proteger los derechos de los ciudadanos y que nadie pase por encima de ellos. Esa carta política que reconoce a ultranza la agenda social, la honramos en este año 2021, cuando hacemos política de Estado, la matrícula gratuita en las universidades públicas, en las instituciones técnicas y tecnológicas públicas, para los estratos 1, 2 y 3. Esos principios sociales se hacen más sólidos cuando vemos que este año ya empezó el subsidio del 25% del salario mínimo legal mensual para quien contrate jóvenes entre 18 y 28 años, de manera que cubramos su seguridad social. Se hace también grande cuando en un día como hoy hemos tenido la mayor entrega masiva de títulos de propiedad para los campesinos de Colombia y nos acercamos a 50.000 títulos de propiedad para finalizar este año, cuando en los 8 años que antecedieron a este gobierno fueron 35.000. Este año se hace grande la política social cuando avanzamos en la devolución del IVA o cuando ya hemos alcanzado una renta básica de emergencia llamada ingreso solidario que esperamos extender hasta diciembre del año 2022. Esa agenda social se hace clara
Cuando nos aproximamos a tener en nuestro país el mayor número de subsidios de vivienda, o cuando hemos logrado la mayor cobertura e inversión en vías terciarias, o como lo vimos también esta mañana, entregamos la segunda autopista de cuarta generación que comunica el Cruz del Viso, Palmar de Varela y Puerta del Hierro, más de 202 kilómetros que brindan oportunidades a miles de ciudadanos. Toda esta agenda es la materialización de una constitución ambiciosa en lo social y que requiere la progresividad, pero una progresividad que se soporta en el orden para que haya confianza que detona inversión, que esa inversión detone empleo y ese empleo cierre brechas sociales. Es en ese mismo propósito, para hacer grande los principios constitucionales, que aún ante los avatares de una pandemia, el día de hoy llegamos a 19 millones de personas vacunadas contra el COVID-19 y llegaremos a los 35 millones de vacunados. Es en ese mismo propósito que abrazamos la agenda ambiental y que le decimos a Colombia que nuestro país avanza hacia la siembra de 180 millones de árboles, la profundización de la agenda Artemisa, la economía circular, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la neutralidad de carbono. Son muchas las acciones que adelantamos para materializar el espíritu de nuestra Carta Política. Pero el más importante de todos, el que está definido en el preámbulo de la Carta, el que pone a esta nación bajo la protección divina de nuestro Creador, la que hoy nos motiva a decir que este tricolor, amarillo, azul y rojo, se protege en su grandeza con la laboriosidad, la entereza y la abnegación de las fuerzas. Nuestra Armada tiene como emblema proteger el azul de la bandera. Y ese azul de la bandera también está en la mitad de la esperanza y del heroísmo de todos los que han dado su vida por Colombia. Hoy, en esta escuela y en estos ascensos, verificamos y corroboramos una vez más que nuestra Carta Política es grande porque tiene unas fuerzas que la defiendan y unos ciudadanos que las acogen y los defienden también, y que como sociedad los principios de ejercicio de las libertades en el marco del orden son el soporte para seguir siendo esa gran nación que aspiraron los constituyentes de 1991. Muchísimas gracias.